Es cierto que el presidente Pedro Castillo tiene dificultades para entender la coyuntura política, que no tiene una visión de futuro que trascienda las circunstancias inmediatas, lo cual lo lleva a cometer enormes hierros al momento de elegir a sus ministros. Pero a un político se le conoce por sus hechos, como dice la Biblia, o como diría Lenin, a los políticos no se le mira la boca, sino las manos. Si a Pedro Castillo se le quiere vacar por su incompetencia, si los ministros que nombra son tan incompetentes, ¿por qué razón no dice la oposición en qué consiste esa incompetencia que esté haciendo realmente daño al país? ¿Acaso estamos viviendo un descalabro económico por los desatinos del presidente y su ministro de Economía? ¿Acaso la salud pública es un fracaso por la ineptitud del ministro? ¿Acaso tenemos una inflación como en los Estados Unidos del 7.5% en enero del presente año? En política económica hemos tenido un crecimiento de más del 13% en el año 2021, muy por encima de antes de la pandemia. Las exportaciones no tradicionales han batido récords históricos. Se superó los 15.000 millones de dólares el año 2021. Lo cual equivale a un crecimiento del 17% en comparación al año 2020. Las inversiones públicas y privadas de igual manera fueron altísimas, según informó Pedro Franchi en su oportunidad. La inversión pública se incrementó en 22% en el año 2021 respecto al año 2020 y el privado se incrementó en 34% en el año 2021 respecto al año 2020 y 12% más que en el año 2019. Esos son los verdaderos empresarios que no se comen el discurso de los mercantilistas vacadores. En salud pública, específicamente en el tratamiento de la pandemia, ha sido un éxito comparado con los otros países latinoamericanos. La maldad no tiene límites. La inflación controlada, el dólar estabilizándose, a pesar del saboteo y del deseo del señor que le gusta compararse con un puerco, quien pedía que sube el dólar a 6 soles solo para castigar a la gente que había votado por Pedro Castillo. La maldad no tiene límites. Todo ello a pesar de que el Congreso saboteó las facultades legislativas que había solicitado Pedro Franchi para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Entonces, ¿por qué vacar a Pedro Castillo? Unos dirían que los precios de los productos básicos de la canasta familiar han subido, pero ello no depende del gobierno, responde a factores externos, pues muchos de los productos que consumimos es importado, así como los insumos para elaborarlos. Solo como ejemplo, un container costaba traerlo del Asia antes de la pandemia alrededor de $2.500. Ahora bordea los $15.000. Visto así las cosas, ¿existe una razón real que justifique la vacancia de Pedro Castillo? Claro que no. No es razón suficiente que el presidente no sepa hablar con sintaxis, que no pueda articular oraciones completas sin equivocarse. Ya hemos tenido presidentes que hablaban de corrido hasta por 2 horas, citando a Bertolt Brecht como Alan García, quien se metió un tiro cuando la policía fue a capturarlo para juzgarlo por corrupción. Alejandro Toledo, quien presumía que había estudiado en la más prestigiosa universidad de los Estados Unidos con orden de captura por corrupto. Y el más rematado delincuente, hoy preso, Alberto Fujimori, catedrático de la Universidad Agraria, rector, quien no se llevó al Perú en su fuga al Japón porque está pegado al suelo, si no se lo carga. Las razones para pedir la vacancia de Pedro Castillo son otras, pero ello lo trataremos la próxima semana.